Qué gusto que nos acompañe, señor Jarrín, nuevamente en CNN en español. Es para mí un gusto conocerlo a la distancia y tener la oportunidad de tener esta charla con usted. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por su invitación a este programa. ¿Cómo no? Usted tuvo una carrera legendaria en el béisbol de las Grandes Ligas como la voz en español, el narrador oficial de los Juegos de los Dodgers de Los Ángeles y se retiró apenas en 2022. ¿Qué es lo que más extraña de ya no ser parte del equipo de transmisión? Bueno, después de 64 años como la voz en español de los Dodgers de Los Ángeles, debo decirle que no estoy extrañando el juego en sí. Extraño el ambiente en Dodger Stadium, extraño el ambiente en los demás estadios de la Liga Nacional y de la Liga Americana. Extraño a los compañeros de trabajo, extraño el palco de prensa. Voy al estadio de vez en cuando. Este año fui como unas 5 o 6 veces. Llego allá, voy principalmente a saludar a los jugadores, a los empleados del estadio, a aquellos que están cerca del palco de prensa, y me quedo unos 4, 5, 6 episodios y salgo allí evitando el tránsito tan difícil de salir a Dodger Stadium. Señor Jarrín, quiero que vayamos al inicio porque su historia es realmente interesante. Usted ha dicho que antes de venir a Estados Unidos nunca había visto en su natal Ecuador un bate y una bola de béisbol. ¿Cómo llega entonces usted a las mayores? Bueno, efectivamente, en principio en mi carrera, podríamos decir que mi carrera es un libro de 2 capítulos. El primero con Jaime Jarrín como un newsman, como un periodista radial. Comencé en el Ecuador cuando tenía 16 años de edad, en 1951, en una emisora muy brillante como es HCJB, La Voz de los Andes, una emisora cultural por excelencia. No se escucha ahí ni un solo anuncio comercial. Comencé allí como newsman, como periodista radial. Estuve 4 años en HCJB, luego estuve 3 años como locutor oficial del Senado del Congreso Nacional del Ecuador. Y después vine a Estados Unidos en 1955. Como bagaje traje 4 años de experiencia en radio en Quito, pero no había hecho en absoluto deportes. Llegué aquí a Estados Unidos en 1955 en junio y para diciembre empecé a trabajar en la única emisora de habla hispana que había en Estados Unidos, la KWKW. Después se sumaron varias otras emisoras, pero en 1955 era la única emisora de habla hispana en los Estados Unidos. Y apliqué para una posición allí como periodista radial. Y finalmente en diciembre del 55 empecé a trabajar en KWKW. A los 2 años formé parte de la emisora como director de noticias y deportes. Empecé a transmitir boxeo profesional desde el viejo Olympic Auditorium de Los Ángeles. Luego tuve que viajar al exterior para realizar peleas de campeonato mundial. Empecé a ver béisbol porque se me despertó la curiosidad de este deporte. Yo nunca había visto un juego de béisbol en mi vida porque en Quito, mi ciudad natal, no se juega béisbol. Entonces, cuando llegué aquí, me di cuenta del interés de la gente por el béisbol y entonces fui los fines de semana a ver béisbol en los 2 estadios que había aquí en Los Ángeles, el Gilmore Field en el oeste de Los Ángeles, en Hollywood precisamente, y el Wrigley Field en el centro de Los Ángeles. Empecé a ver béisbol de AAA sin saber que eventualmente los Dodgers vendrían a Los Ángeles. 3 años después, en 1958, los Dodgers vienen a Los Ángeles y yo estaba como director de noticias y deportes de KWKW. La emisora logró un contrato para transmitir en español los juegos de los Dodgers y me pidieron que fuera uno de los 2 cronistas para los juegos. Y yo les dije sinceramente que muchísimas gracias por la oferta, pero no me sentía capaz de ponerme frente a un micrófono para relatar béisbol. Así es que el señor William Beaton, el propietario de la emisora, quien me ofreció el trabajo, aceptó que yo no estaba listo. Me dijo, te voy a dar 1 año de plazo. Quiero que te empapes con el deporte porque yo quiero que tú seas uno de los 2 cronistas oficiales de los Dodgers aquí en KWKW. Así fue en 1958. Estuve tratando de asimilar lo máximo posible del béisbol, leyendo todos los libros. En aquel entonces no teníamos la ventaja que hoy tenemos de las computadoras y el Internet para cualquier información sobre béisbol.
tenía que únicamente basarme en libros, en revistas y en periódicos. Vin Scully jugó un papel importantísimo en la voz oficial de los Dodgers de Los Ángeles. Le caí bien a él y él prácticamente me apadrinó y él me condujo de la mano. Empecé en 1959 con la circunstancia de que yo nunca apliqué para el trabajo, nunca solicité el trabajo, sino que me lo ofrecieron en bandeja de plata. Y así empecé en 1959. En principio creí que sería cuestión de unos 5, 6, 7 años y pasaría luego a la televisión. La televisión en español estaba por nacer en 1962. En 1963 salió al aire el Canal 34. Pero no me llamaba mucho la atención la televisión. Sin embargo, estuve en la televisión, fui 8 años director de deportes del Canal 52 Telemundo, y antes de que fuera Telemundo, pero yo siempre he sido hombre de radio y dejé la televisión y me dediqué única y exclusivamente a la radio, y no me arrepiento.